Fui campeón sudamericano 2 veces, campeón centroamericano y del Caribe, 7 veces campeón nacional absoluto. ¿Qué significó en esa época decir, me quiero dedicar al culturismo aquí en Colombia, donde pues apoyan muy pocos deportes? Yo desarrollaba un físico completo y competía en fisicoculturismo por un solo carnet profesional en el año. O sea, lo único que puedo comer son huevos. Entonces duré 4 o 5 años comiendo solamente huevos, no más. Yo nunca tuve un preparador. A mí nadie me diseñó un día un programa de entrenamiento, nadie me diseñó un plan nutricional. Y pues muchas veces quise mandar todo, mejor dicho, al carajo, como dice. No es como ahora que la gente pone una foto en el baño y 10 comentarios debajo, ay, estás súper bien, vas bien, pareces un pro, y el otro escribe, no, más pro eres tú, sí, te tú eres quiero. El mejor. Hola familia, bienvenidos a un nuevo video. Quiero decirles que hoy me siento muy contento porque estoy explorando una nueva faceta en contenido y es la de los podcasts. No solamente en mi perfil van a tener ejercicios, entrenamientos o cosas sobre mi cotidianidad, sino también vamos a tener a referentes del fitness y de diferentes disciplinas que nos van a enseñar sobre motivación, mentalidad, disciplina. Y el día de hoy me siento muy contento de presentarles a uno de los referentes más importantes del fitness y del culturismo aquí en Colombia. Y es el profesor Hugo Márquez, el primer profesional de culturismo en Colombia. No quiero darle más expectativas, quiero que él mismo se presente, así que profe, bienvenido. Y muchas gracias por estar aquí. Giancarlo, hermano, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Créame que me parece, estos espacios me parecen muy útiles. O sea, lo importante acá es que podamos compartir algo de valor con las personas. Y créanme que muy contento, de verdad. Mi nombre es Hugo Márquez, para los que no me conocen de pronto. Fui el primer fisicoculturista en Colombia en obtener el estatus de profesional. Pues que es un logro bastante bueno. Fui campeón sudamericano 2 veces, campeón centroamericano y del Caribe, 7 veces campeón nacional absoluto. Y pues la idea es compartirles un poquito acerca de esa experiencia, de mi conocimiento y demás, y que ustedes puedan de pronto llevarse algo de valor para sus vidas. Bueno, y el día de hoy me encuentro en el gimnasio del profe, la meca del culturismo aquí en Bucaramanga, en Santander. Un gimnasio en el que si ustedes vienen a visitar Bucaramanga, les aseguro que tienen que conocer. Profe, la primera pregunta es la siguiente. Ser fisiculturista profesional es muy importante para los que nos dedicamos a esto, pero para usted, a nivel personal, ¿qué significa ser profesional? Para mí, muchísimo, Giancarlo, porque fue una meta que me planteé desde un principio, o sea, desde que empecé a entrenar, desde los primeros entrenamientos. O sea, yo vi revistas de fisicoculturismo y dije, yo quiero ser profesional, vi fotografías de culturistas muy buenos y dije, bueno, quiero ser profesional, y pues empecé con ese proceso. Entonces, para mí lograrlo, o sea, llegar a ese estatus de profesional fue un momento increíble. Profe, ¿qué personajes del culturismo internacional, de esos que se veían y sobresalían en la época, fueron los que al principio lo motivaron a usted a escoger este estilo de vida? Pues todos los que en esa época salían en las revistas, o sea, los de culturistas de los años 90, principios de los 2000, que era pues la era dorada del culturismo, o sea, los mejores de los mejores. Ahí estaban todos los Mr. Olympias, Dorian Yates, Ronnie Coleman, Kevin LeBron, Sean Ray, Chris Cormier, Flex Wheeler, o sea, toda esa cantidad de culturistas tan buenos fue lo que me motivó a mí, obviamente, a querer llegar de pronto a un estatus de profesional. Bueno, ¿y dónde, en qué momento, a qué edad nace este gusto, esta pasión y esta decisión de ser fisiculturista? Bueno, desde niño a mí el ejercicio físico me gustó siempre. De pronto ejercicio aeróbico, trotaba, montaba bicicleta, hacía de todo. Desde muy niño, desde 5 o 6 años, hacía dominadas, fondos. Obviamente no es que lo hiciera con frecuencia, pero me refiero a que podía hacerlo. O sea, mi hermano, de pronto, familiares me colgaban una barra y decían, mire, él puede hacer dominadas. Y eso desde que tenía 5 años, hacía dominadas, fondos y demás. Entonces siempre crecí como con esa influencia. Y ya cuando cumplí 14 años más o menos, decidí empezar seriamente a entrenar. No de que empecé a hacer ejercicio, sino que empecé a empezar seriamente. Y pues esa fue una de las claves también. O sea, que desde muy temprana edad empecé a planificar todo lo que quería hacer, me planteé una meta y empecé a desarrollar pues el camino. Y es que justamente eso es lo que hace la diferencia, que nosotros desde temprana edad o desde el momento en el que decidimos tomar una decisión podamos empezar a crear acción para construir esos sueños que hoy en día motivan a muchísimas personas. Hoy en día el culturismo en Colombia, si bien ya es más conocido, tiene referentes y bueno, las redes sociales han permitido que esto crezca,
¿Qué significa o qué significó en esa época decir, me quiero dedicar al culturismo aquí en Colombia, donde pues apoyan muy pocos deportes y deportes como estos no son visibles incluso en este momento? Pues me parece que fue bastante difícil de pronto hacerlo, fue bastante difícil hacerlo, pero se logró. O sea, hacerlo en una época en donde no habían redes sociales, en donde de pronto la motivación no era tanta porque no era un deporte conocido, era más difícil obviamente, de pronto habían muchas cosas en contra, pero por eso mismo, pues obviamente en ese camino se va uno fortaleciendo, ¿no? A través de esos obstáculos que se presentan, a través de esos inconvenientes, problemas. Entonces yo creo que pues era una época en la que el que lograba algo en el culturismo, pues obviamente iba a ser un atleta más completo. Y además de eso, que en esa época del culturismo no es como ahorita en donde dan mucha cantidad, entre comillas, de carnet profesionales a la época en la que el profe compitió. Cuando, profe, usted se hizo culturista profesional, bueno, ¿en dónde se hizo culturista profesional y qué tan frecuente era poder ganarse un carnet? Eso era una cosa difícil, difícil porque daban un solo carnet profesional, uno solo, cada año para Ajá. culturismo, o sea, un solo carnet profesional. Y no había Classic Physique, no había Men's Physique, o sea, si usted quería dedicarse a esta cuestión del fitness a nivel profesional, tenía que ser físico-culturista, o sea, no había Men's Physique, no había Classic Physique, ninguna otra oportunidad. O sea, usted Sí. desarrollaba un físico completo y competía en fisicoculturismo por un solo carnet profesional en el año, un solo carnet para todo Sudamérica y para todo Centroamérica y el Caribe, o sea, era uno solo. O sea, Sí. digamos que hay 10 atletas que tienen un físico espectacular. Somos 10 atletas. Entonces, como hay uno solo por año, uno de esos 10 atletas tenía que esperar 10 años para ganarlo, solamente contando de que habían 10 no más buenos. Ajá. Entonces, no era algo sencillo, de Y verdad. sin dejar de lado el hecho de que cada año iban saliendo nuevas promesas. Exacto. ¿En dónde se hizo profesional usted, profe? Eso fue en el Campeonato Centroamericano y del Caribe en Aruba, en el año 2010. Se hizo ese campeonato allí y el premio era un carnet profesional para los fisicoculturistas, el campeón overall. Y ahí fue donde lo Overall. gané. Profe, y ahorita usted también nos hablaba mucho del tema de que este tipo de deportes o de, bueno, situaciones que no son tan comunes como el culturismo y como otros deportes que no son tan visibles, tienen retos. Claro. ¿Qué tipo de retos desde el inicio a nivel familiar, personal, social, tuvo que enfrentarse y sobrepasar para llegar a donde hoy está? Bueno, Giancarlo, en un principio, pues uno de los retos era que pues, el culturismo no se veía como una profesión, o sea, no es de que voy a ser culturista, ¿no? O sea, eso era como un hobby, o sea, chévere que usted haga ejercicio, Sí, sí, pero sí. usted a qué se va a dedicar, o sea, usted qué va a hacer. Eso era uno de los retos, o sea, una de las dificultades, porque no puedo decirle a mi familia, es que yo quiero ser físico-culturista. O sea, no, chévere, vaya, haga ejercicio, pero usted qué va, ¿De qué va a a vivir? qué se va a dedicar Sí, sí, exactamente. sí. Eso uno. Otro reto de pronto familiar, podríamos decir, es que pues yo fui padre muy joven, a los 18 años nació mi hijo, Santiago Márquez, ya muchos lo conocen, él es campeón sudamericano de fisicoculturismo natural también, y él nació cuando yo tenía 18 años, pero desde ahí y desde muy joven pues formé una familia y tuve que llevar una familia, sacar una familia adelante, al mismo tiempo que trataba de sacar adelante mi sueño, que era ser fisicoculturista profesional. Profe, ¿y qué estrategias encontró usted para poder decirle a su familia, a su esposa, crean en mí? Yo sí puedo hacerlo, yo sí puedo llegar a ser culturista, o como ahorita lo comentaba, a sus papás, hermanos, amigos, Claro. venga, yo no estoy perdiendo el tiempo, yo de verdad quiero ser culturista, me quiero dedicar a esto y la voy a romper. No, o sea, no había forma de convencer a nadie, o sea, porque nadie creía en eso. Sí, Incluso, por ejemplo, hay una anécdota que muestra precisamente eso. Cuando fui a competir al primer sudamericano, fui al campeonato sudamericano en Chile y quedé campeón de la categoría de 90 kilos. Cuando regresé, mis amigos, los que me estaban esperando en el aeropuerto, lo que me dijeron fue, oiga, vengan, nosotros pensamos que usted iba a ir, pero no iba a quedar de nada. O sea, chévere, nos gustó mucho que hubiera ganado. O sea, nadie creía en ese sueño. O sea, sí, todo el sí, mundo sí. lo veía a uno como un soñador, como alguien que está tratando ahí de hacer algo, pero algo imposible. Entonces, lo mismo, mi familia nunca estuvo de acuerdo. O sea, todo fue en contra de mi familia, de todas las cosas que van pasando. O sea, Y nunca. muchas veces ese tipo de cosas, sacándolo del culturismo, son las que nos llevan a nosotros a entender
que nosotros no necesitamos a nadie más que crea en nosotros. Ahí. Si nosotros tenemos la clara convicción de que podemos lograr algo, estoy seguro que nada nos va a limitar. Y, profe, pues usted es un ejemplo de ello. También hay otra pregunta clave en el proceso de ese gusto por el fitness transformado a decir, bueno, ahora sí lo voy a hacer más profesional. No pensar en ser profesional, sino todos empezamos yendo al gimnasio, aprendiendo a entrenar. Después, ¿cómo se come? Coma mucho si quiere crecer, coma poquito si quiere bajar. ¿Cuál fue ese paso importante que usted decidió dar para decir, voy a aprender a alimentarme, a entrenar, a suplementarme, enfocado en lo que voy a hacer? No pensando todavía en ser profesional, sino pensando en que lo quiero hacer de una forma correcta. Pues mi proceso yo creo que es bastante curioso, Giancarlo, de pronto. Y de pronto no todas las personas lo pueden entender. Porque desde un principio, o sea, desde que empecé a entrenar a los 14 años, o sea, mi meta era esa y empecé a buscar la forma. Como usted dice, uno empieza a mirar, bueno, ¿qué hago? Quiero comer bien, quiero hacer las cosas bien, ¿cuál es el camino a seguir? Y pues en verdad acá no había nadie a quien preguntarle, o sea, no existían los expertos acá en Colombia, como de pronto uno veía en las revistas de fisicoculturismo que habían entrenadores, expertos, Sí. acá no había nadie, absolutamente nadie, solo habían competidores muy buenos, pero pues yo empecé a estudiar por mi cuenta, averiguar por mi cuenta, hacer todo por mi cuenta, pero desde un principio, o sea, no puedo decir que, bueno, a partir de tal año yo empecé a tomarme las cosas en serio, no, yo empecé a tomarme las cosas en serio desde que tenía 14 años. Otra cosa era que pues no pudiera hacerlas tan bien hechas porque no tenía el conocimiento, pero desde ahí, en medio de mi ignorancia, de mi poco conocimiento, empecé a hacerlas al 100% con una meta clara. Y muchas veces también es importante tener presente el factor de los recursos que se necesitan para competir, porque bueno, una cosa es prepararse para una competencia pequeña, por decirlo de cierto modo, y otra cosa es prepararse pensando en competir contra Suramérica, volverse profesional, Claro, claro. con atletas que tienen preparadores. ¿De qué forma fue creciendo esa posibilidad económica? ¿Siempre la hubo, no la hubo, para poder llegar a construir ese camino? Bueno, eso es un obstáculo, o sea, uno de los mayores obstáculos que creen las personas que tienen, ¿no? Porque uno siempre escucha, ¿no? O sea, es que la Prepararse preparación es es muy caro. costosa, todo es costoso, pero ni tanto, Giancarlo, ni tanto porque, o sea, por experiencia yo puedo decirles que lo he hecho sin recursos, lo he hecho con un poco más de recursos, con muchos recursos, o sea, de cualquier manera siempre he estado haciéndolo al 100%. Entonces, ¿qué sucede? Que igual el culturismo es una cuestión de tiempo, de ir madurando los músculos, mejorando la forma, mejorando la calidad muscular. Entonces no podemos estar esperando a que no es que cuando tenga un dinero suficiente, entonces empiezo mi preparación. Sí. No, entonces nunca lo hice de esa manera, siempre lo hice al 100%. En un principio o durante muchas épocas de pronto no hubo el dinero suficiente o lo mínimo. Entonces, ¿qué se hacía? Pues obviamente se hacían cuentas. ¿Qué cuentas se hacían? Pues gramos de proteína por peso. Sí. O sea, ¿cuántos pesos colombianos me alcanzan para cuántos gramos de proteína? Sí. Por ejemplo, la conclusión que saqué una vez, o sea, fue, o sea, lo único que puedo comer son huevos. ¿Por qué? Porque pues, a partir de huevos puedo cubrir los requerimientos proteicos que tengo. Si consumo otra cosa, no me va a alcanzar para cubrir la proteína que necesito. Entonces yo duré más o menos unos 4 o 5 años comiendo solamente huevos. Y comida traco, no, solamente huevos. Y comida trampa, no, nada, porque si una comida trampa me valía lo de varios cartones de sí, huevos. claro. Entonces duré 4 o 5 años comiendo solamente huevos, no más. O sea, sin cansarme, sin renegar, sin decir Sin excusas. Sin excusas, sin nada. Entonces, obviamente el factor económico es limitante muchas veces, pero no es una excusa, o sea, se puede lograr, se puede ser. Yo fui campeón nacional varias veces y durante esos años que fui campeón nacional solamente comía huevos, arroz y no más. Y hay personas que quizás les cueste creer esto, pero es que realmente es así. El cuerpo no conoce, por decirlo de cierto modo, el tipo de proteína que le estamos dando. No es que crezca más una persona que consuma whey proteína, una persona que consuma huevos y al final Sí. del día está recibiendo proteínas. Claro. Pero lo que a final de cuentas los resultados iban a mostrar son las excusas que uno pone en el proceso. Es que no me alcanza el dinero para X cosa y bueno, demás. ¿Cómo era ese ambiente competitivo al llegar a una presentación internacional donde se tenía en esa época de referentes potencias
de culturistas como americanos, europeos, uno que otro de pronto, no sé, asiáticos habían, no tengo presente de pronto alguno, pero donde por seguro no había ningún colombiano ni siquiera en la mira y llega el profe Hugo Márquez. ¿Cómo se sentía ese ambiente de un colombiano empezando a entrenar y a llamar la atención de los grandes? Mi primera experiencia de ese tipo fue en el campeonato, el Arnold Classic. El Arnold Classic del 2009, 2010, no recuerdo bien, creo que 2010. Cuando llegué yo a un campeonato como el Arnold Classic, era como un campeonato mundial, era el campeonato amateur de pronto más importante del mundo, el Arnold Classic en ese tiempo. Sí. Yo llegué y en mi categoría habían 28 personas, en mi categoría, de 24 países distintos en esa categoría, solamente en mi categoría. O sea, había muchísimos países compitiendo, todo el mundo competía, no habían campeonatos regados por todo el mundo, o sea, todo el mundo iba al Arnold Classic. Entonces fue una experiencia tremenda ver tantos atletas, ver españoles, ver gente de Egipto, ver gente de Estados Unidos, ver gente de muchísimos países. Y entre esos estaba yo, un colombiano, el único colombiano ahí en esa categoría tan amplia. Y pues, o sea, sobresalir o al menos estar entre los primeros lugares en un campeonato como eso ya era un logro tremendo. Incluso en este momento, estar en un top de un Arnold Classic o de una competencia de este tipo pesa muchísimo. Y además de eso, pues, bueno, ahorita las redes sociales permiten muchas cosas, pero en esa época no existían tantas, sin embargo, habían foros y diferentes personas que de pronto sobresalían por los patrocinios, por las marcas y por X cantidad de cosas. ¿Algún referente de esos que antes lo motivaron a iniciar, con los cuales ya siendo un culturista profesional pudo compartir, charlar y decir, bueno, lo que puedo aprender de esta persona? Yo aprendí de muchos atletas, o sea, puedo decir que aprendí de muchos atletas, aprendí de muchos preparadores también, pero nunca tuve un preparador. Yo, es una cosa bastante, es un caso particular porque yo nunca tuve un preparador. A mí nadie me diseñó un día un programa de entrenamiento, nadie me diseñó un plan nutricional, nadie me guió en absolutamente nada, ni en las poses. Yo todo lo hice por mi cuenta. Precisamente porque acá en Colombia no había nadie, o sea, no había nadie que supiera de esa forma, como a ese nivel, o sea, para poderlo llevar a usted, digamos, a un nivel de profesional, no había nadie. El conocimiento era más bien limitado en Colombia, los atletas pues no eran así como muy buenos que digamos, no existían preparadores, entonces todo ese proceso lo hice yo completamente solo. Aprendí de muchos atletas también que conocí, obviamente, pero me di cuenta, obviamente, que lo que diferenciaba, por ejemplo, a un atleta internacional reconocido, o sea, lo que le diferenciaba de mí, era solamente el tiempo que llevaba entrenando, era solamente de pronto que había tenido facilidades en algunos aspectos, de pronto económicos o algunas cuestiones parecidas, pero que no tenía nada que envidiarle ni en cuanto al conocimiento, al entrenamiento, a la nutrición. O sea, eso me di cuenta charlando con muchas personas. Y por eso casi siempre llegaba a la conclusión de que voy a continuarlo haciendo por mi cuenta. Y quizás esa fue la forma en la que se puede adquirir la mayor cantidad de conocimiento, ¿no? Gracias a la experiencia de otros atletas, o cómo, profe, usted fue aprendiendo cada vez más, leyendo algún artículo, algo en específico. ¿Cómo? Bueno, la verdad, el primer contacto mío con información, pues, o sea, interesante, de valor, fue con las revistas de fisicoculturismo. Yo compraba revistas de fisicoculturismo y empecé a estudiar, empecé a mirar reportajes de atletas, cómo entrenaban, habían secciones de nutrición, habían muchas cosas en las que uno podía aprender mucho. Y ese fue como mi primer contacto con la información de valor, las revistas de fisicoculturismo, que eran buenísimas, o sea, antes eran buenísimas esas revistas. Ya pues ya después, unos años después, se volvieron pura publicidad de productos, de cosas, pero antes eran espectaculares. Los que escribían en esas revistas eran expertos realmente y se podía aprender muchísimo. Y ahí fue que empecé a sacar toda la información, todo lo que necesitaba. Profe, ¿y en algún momento usted llegó a pensar querer retirarse, decir, por más que este sea mi sueño, está muy difícil, o algo que sucediera que lo llevara a pensar eso? Eso es curioso también, porque pues obviamente, como todas las personas, he pasado por muchos inconvenientes, problemas, altibajos, y pues muchas veces quise mandar todo, mejor dicho, al carajo, como dice, a todas las cosas, menos el culturismo. Okay. O sea, el culturismo siempre era como mi escape a todos los problemas, a todas las cosas. Entonces yo siempre, no quiero hacer nada, voy a echar todo, mejor dicho, a la basura.
pero el culturismo jamás. O sea, a mí nunca se me pasó decir, ay, voy a dejar de entrenar, no. O sea, tuviera dinero, no tuviera dinero, tuviera problemas, pasara cualquier situación, el gimnasio siempre se cumplía con entrenamientos, disfrutaba muchísimo. Hoy lo disfruto igual, o sea, yo disfruto mis entrenamientos todos los días. Hoy entrené de manera espectacular esta mañana y estoy esperando el entrenamiento del lunes. Sí. Profe, si usted pudiera transferirnos a nosotros a ese momento en el que se volvió profesional, ¿cómo nos cuenta esa historia? No solamente en el momento en el que dijeron Hugo Márquez de Colombia, profesional, sino ese sentimiento interno de decir, lo logré, valió la pena. ¿Cómo nos lo cuenta? ¿Cómo nos lo hace imaginar a nosotros? Bueno, eso es algo curioso. A mí cuando me preguntan eso, pues no puedo darles una respuesta típica. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama el entrenamiento mental también de los atletas de alto rendimiento y yo tuve que aplicarlo desde un principio, o sea, desde que era muy joven. Entonces, ese entrenamiento mental, por ejemplo, hay una parte que tiene que ver con la visualización de imágenes. Pues hoy ya puedo definirlo, en ese tiempo yo no podía definirlo, pero lo aplicaba. La visualización de imágenes interna y externa. Es cuando el atleta puede visualizar esas metas, puede visualizar esas, tanto los entrenamientos, o sea, las metas diarias, como las metas a mediano y a largo plazo. Y tenía que imaginarme recibiendo ese carnet profesional, recibiendo el momento en el que lo ganaba, cómo se iba a sentir eso, pero no solamente desearlo y decir, ay, sería bonito, no, sino desearlo e imaginarlo con muchos detalles. O sea, desde la temperatura del ambiente, desde el olor del protán, desde lo que iba a tener puesto, el número que me iban a dar ese día, cómo me iban a entregar eso, lo que iba a sentir. Entonces, el tener que, por ejemplo, visualizar ese momento de recibir el carnet profesional tantas veces, o sea, hay un precio a pagar por eso. Sí. Usted trabaja con esa visualización de imágenes para obviamente obtener o conseguir sus metas, es que usted empieza a hacerlo tan real tantas veces y todos los días que usted se gana el carnet todos los días se lo gana. Entonces, cuando usted termina entregándoselo años después, entonces ya no se siente igual que las primeras 100 veces que se ganó el carnet, sino que ya usted dice, uy, me lo gané, chévere, o sea, este era el momento que estaba esperando, vengo por lo mío. Por ahí dicen, pídeselo tanto a Dios que ya al final solamente te quedes reclamarlo. Tal cual, exactamente. Entonces, sí logro interpretar ese pensamiento porque la mentalidad de un atleta y de una persona es la que marca la diferencia. Vemos a muchos atletas con un físico impresionante, pero que cuando salen apagados, con una mentalidad en que ellos mismos ni siquiera creen que van a poder llamar la atención, y esa energía se siente. Y claramente en una tarima donde hay muchos atletas con muy buen físico, el hecho de opacarse uno mismo solamente porque no se siente seguro de lo que va a hacer y realmente se la cree, es un factor diferencial. Claro, el entrenamiento mental, lo que le acabo de comentar precisamente, es importantísimo para todo atleta que aspire a tener logros sobresalientes, lo que quiera dedicarse. Hay personas que siempre están esperando es que alguien los valore, que alguien los reconozca. Entonces viven de los halagos, de lo que le dicen, no, usted está súper bien, no, uy, chévere, usted tiene talento. Pero si nadie les dice eso, entonces nunca se motivan lo suficiente como para creer en ellos mismos y hacerlo. O sea, muy diferente a la época, por ejemplo, en la que yo competía y demás, cuando quise sobresalir en el fisicoculturismo acá en Colombia y a nivel internacional, era muy complejo eso. O sea, yo no recuerdo a nadie que me haya dicho, uy, usted tiene talento, va muy bien, jamás. O sea, todo el mundo era un bullying tremendo. O sea, usted no tiene talento, usted no va a lograrlo, usted es un soñador, usted nada. Usted ganaba un campeonato y le llegaban a las redes sociales, eran amenazas de muerte, críticas. No es como ahora que la gente pone una foto en el baño y 10 comentarios debajo, ay, estás súper bien, vas bien, pareces un pro, y el otro le escribe, no, más pro eres tú, te tú eres quiero. El mejor. O sea, eso me parece, o sea, raro. No puedo decir que esté mal, pero me parece rarísimo. Y aparte todo, si no le ponen el comentario, entonces qué triste. O sea, no, o sea, para nada. O sea, yo creo que parte de eso fue fortalecerme a través de todos esos inconvenientes, esas críticas, esos obstáculos. Y ahí es donde los atletas de verdad, o sea, pueden dar lo máximo de sí. O sea, no siempre el tener un ambiente totalmente favorable va a hacer que un atleta salga adelante. Y es que ese muchas veces es el problema de los atletas actuales,
que como estamos en una sociedad donde es más importante el que llame más la atención en redes, Claro. pues a lo mejor subir un buen físico y no tener tantos likes, comentarios o visualizaciones puede incluso llegar a pensar, hacer que la persona piense que no está bien, que no está listo, que no es su sueño y lleva a quizás crear un camino totalmente equivocado si no se tiene justamente esa disciplina, esa mentalidad. ¿Qué palabras, profe, valores cree que lo definirían a usted como persona y como atleta? Los valores que nos aporta el culturismo. O sea, porque créame que una persona, mire, que logre ser un culturista de éxito puede hacer cualquier cosa. Y es algo que yo puedo llevar a todas las áreas de mi vida, o sea, a mi trabajo, a cualquier otro logro que se me ocurra. O sea, cada vez que por ejemplo, tengo un reto, tengo una meta que no tiene que ver con el culturismo, me siento a pensar y digo, bueno, ¿qué es más fácil? Tratar de ser el mejor físico-culturista de todo Sudamérica, de todo Colombia, de todo Centroamérica y el Caribe, o esto que voy a hacer. Y comparándolo me doy cuenta que son cosas muy sencillas de hacer. O sea, cualquiera de esas cosas, o sea, Y es que en comparación. ni siquiera ser profesional y toda esa meta. Exactamente. ¿Qué es más difícil? ¿Crear una empresa o ser disciplinado con un nuevo hábito o comer huevos durante 4 o 5 años? Eso sí es difícil. Tal cual. Eso Entonces, realmente sí es difícil. una persona que ha logrado, o sea, llevar su cuerpo a esos límites, tener disciplina durante tantos años, puede lograr muchísimas otras cosas. Entonces, ¿cómo me describo yo? Perseverante, disciplinado, de pronto autodidacta. Entonces me doy cuenta que si pude aprender todo lo que necesitaba para ser un físico-culturista de éxito, puedo aprender cualquier otra cosa que me proponga. Entonces, créanme que el culturismo nos permite aprender muchísimas cosas para Sí. aplicar a la vida, el resto de nuestra vida, en cualquier otra cosa. Profe, y devolviéndonos un poquito al tema de la mentalidad, ¿cómo se entrena Hugo Márquez desde esa época y actualmente mentalmente para lo que consiguió como las metas actuales que están en curso? ¿Cuál es ese trabajo mental? El trabajo mental, principalmente, o sea, la visualización, lo que le comentaba, eso es importantísimo, o sea, porque de esa forma es que vamos a tener una meta clara. O sea, visualizar qué es lo que queremos conseguir exactamente, si es un físico, o sea, qué es lo que queremos conseguir, cómo es ese físico que quiero conseguir, cuáles son las proporciones exactas, no es imaginarme algo, no, es pensar cómo estoy, cómo quiero mejorar mi físico, hacer un análisis concienzudo de eso, mentalmente imaginarme cómo lo voy a lograr, cómo me voy a ver, y con base en eso, obviamente, empezar a planificar todo. Pero el entrenamiento mental, o sea, ¿qué más podemos hablar del entrenamiento mental? A ver, hacernos fuertes, obviamente, ante las críticas, tomarnos todas las críticas como desafíos. Y pues eso hizo parte y hace parte de mí. O sea, lo peor que una persona puede hacerme, si quiere, obviamente, disminuirme de alguna manera, es hacerme una crítica o retarme de alguna manera. Decir, usted no puede lograrlo. O sea, eso para mí es Venga, y le fantástico. muestro. Eso es fantástico que me haga. Entonces, las personas a veces me escriben cosas, me dicen cosas y creen que de pronto de esa forma me van a afectar porque creen que yo soy de esta generación, ¿no? Sí, Donde sí, le dicen sí. tal cosa y no, me hirieron. La generación de cristal. Sí, no, para nada. O sea, a mí me dicen, usted es un tal por cual, usted no va a lograr nada y eso es como que, uff, espectacular. Tengo una motivación, tengo una persona a la que mostrarle que sí voy a lograr eso. Sí, sí, sí. Entonces, créame que eso ha sido, y hoy en día me entreno de la misma manera. O sea, obviamente mis metas no son las mismas. Hoy no quiero ser fisicoculturista profesional. El precio a pagar, o sea, es muy alto. Me refiero, no que el precio a pagar muy alto que me voy a morir enfermo. No, eso no es. Me refiero al precio que usted tiene que pagar en disciplina, el precio que usted tiene que pagar en dedicación, en escoger sus prioridades, cuáles son y dedicarse 100%. Sí. Hoy en día no estoy dispuesto a pagar eso porque mis prioridades son otras hoy. Pero obviamente trato de hacer todo al 100%, entreno al 100%, todo lo hago al 100% y me entreno como si fuera un atleta, obviamente sin tener tampoco esos objetivos, ¿no? Profe, y volviendo al pasado, ¿algún error que haya cometido en alguna preparación, pero que le haya dejado un aprendizaje bastante fuerte? A ver, bueno, no había pensado en eso. Un error de una preparación. Por ejemplo, ¿qué días hablé con un atleta y me dijo que se pasó de diurético y falló? No, de pronto los errores que cometí los primeros años fue tratar de hacer las cosas como los demás.
O sea, Ok. tratar de dejarme llevar un poquito por la presión y como que, uy, todos están haciendo esto, entonces hay que hacerlo de esa manera. Y estar escuchando consejos de las personas, no, que hay que tomar esto, que hay que hacer esto. No, o sea, cuando me di cuenta que lo que tenía que hacer era sencillamente escuchar mi cuerpo, conocer mi cuerpo, desarrollar una estrategia para mí, en ese momento dejé de cometer errores y Cambió empecé a todo. sobresalir. Pero el error principal era eso, o sea, como que no darme el tiempo para conocer mi cuerpo y estar atento a que uno me diga una cosa, otro diga otra cosa, a ver qué es lo que hay que hacer. Y es que justamente a veces, o bueno, siempre en el culturismo, pues hay diferentes formas, caminos de llegar al fin. Entonces, justamente el hecho de pronto estar preparándome y preguntarle a este preparador lo que estoy Claro, haciendo está mal, pero para este está bien, pero para este lo haría claro. diferente. Y bueno, si ahora más encima le agregamos las personas que no saben de culturismo, es peor aún porque para ellos o están gordos o están delgados, Sí. que es lo que siempre pasa. Pero, profe, si además de eso nosotros, o bueno, usted desde su experiencia, le pudiera dar 3 consejos a alguien que está iniciando en el culturismo y quiere llegar a construir un camino como el suyo, ¿cuáles serían? 3 consejos, o sea, principal, que defina su meta cuál es. O sea, eso es principal. O sea, la persona tiene que tener la meta clara, o sea, cuál es. Porque la gente a veces va al gimnasio, está haciendo una cosa y le dice uno, pero ¿usted qué está intentando lograr? Y muchas veces no saben exactamente qué están intentando lograr. Entonces, si Sí. yo tengo la meta clara, ese es el primer consejo, tener meta clara. El segundo consejo, que empiece a planificar todo para lograr esa meta. ¿Sí? Eso principalmente. Otra de las metas. Planificar todo para eso y empezar a desarrollar todo de una manera correcta, por ejemplo, porque hay alguien que dice, no, yo quiero ser Mr. Olympia, entonces voy a meterme a un gimnasio de CrossFit. O sea, de pronto tiene una meta, pero no sabe, no ha logrado pues desarrollar una estrategia. O caso contrario, voy al gimnasio, pero hago un poquito de todo, pero ¿usted qué cuerpo quiere? No, no sé. No Pues sé. yo la verdad no tengo idea. Entonces, tener la meta clara, planificar obviamente todo muy bien. Y otro consejo sería, a ver qué, otro consejo bueno, pudiera darle de pronto a la gente que comience, que crea en sí mismo, que crea en sí mismo y que a pesar de todas las adversidades que se presenten, pues que tenga claridad en esa meta y siga adelante. Profe, y respecto al culturismo colombiano en la actualidad, ¿cómo ve su evolución en comparación a otra época? Bueno, en general, o sea, Sí, mirando el culturismo en general, miremoslo de forma general, pues hoy hay muchas personas en los gimnasios, hay muchos más atletas subidas en todas las tarimas, pero hay menos, por así decirlo, atletas de verdad. Hay más personas subidas ahí, pero hay menos sí, atletas. Porque antes todo el que participaba en culturismo era un atleta, o sea, un atleta en 100% todo el dedicado. sentido. Hoy no. Hoy hay gente que de pronto alguien les dijo, ay, venga, usted debería competir, usted tiene como talento, ay, bueno, sí, tal cosa. O hay gente que de pronto no es su sueño, sencillamente lo hacen porque por las redes sociales, tienen muchos motivos, pero no son atletas 100%. Entonces vemos muchas personas en las tarimas, pero no vemos atletas reales. Entonces esa es la diferencia. Antes todo el que estaba en una tarima era un atleta 100%, o sea, no había duda de eso. Que separaban los que separaran y de verdad era difícil escoger. ¿No? No es como ahorita que Sí, ya, bueno, tin, y no tanto el nivel, porque pues obviamente no digamos, siempre hay personas buenas, malas en todos los campeonatos, sino me refiero como personas, o sea, hay mucha gente ahí ok. parada, pero pocos son atletas con valores de Solo quieren atleta. prepararse. Exactamente. Profe, y antes de hacerle la pregunta importante, ¿usted tuvo alguna marca que lo patrocinara, que creyera en usted? Que en esa época donde era difícil ser culturista en Colombia, me imagino que era 3 veces más difícil Claro, ser atleta patrocinado. muy difícil, claro que sí, o sea, tanto así que pues no habían patrocinadores, no habían empresas que patrocinaran. El primer patrocinio que yo tuve, o sea, para yo lograr que alguien me ayudara a eso, fue, o sea, decirle a esa empresa, venga, o sea, porque ustedes no, hagamos una cosa, vamos a hacer un negocio. Si ustedes me ayudan, o sea, por cosas simples, unas proteínas, unas cositas, ustedes me dan eso, y si yo no gano y les hago un buen papel con eso, si no logro ser el mejor atleta de Colombia, les pago todo.
Sencillamente facilítenme eso y yo miro a ver, porque yo voy a ganar, pues yo voy a ser el mejor atleta de Colombia en este año. Si no lo logro, entonces les devuelvo todo el dinero. Así de fuerte era la Entonces, convicción así me de dijeron, estar sí, seguro. de esa manera sí nos sirve. O sea, fue la única forma. No como ahora, que pues es muy sencillo, las empresas están más dispuestas a dar productos a todo el mundo y cosas por el estilo. Pero después de eso, obviamente, ya que me hice un atleta reconocido, ya tuve muchos logros, pues obviamente sí fue muy fácil conseguir patrocinios y patrocinios muy, muy, muy buenos. Entonces, pero ya obviamente después de haber tenido los logros, ¿no? Pues que es lo lógico, ¿no? Porque hoy en día la gente quiere que los patrocinen, Sin méritos. pero sin méritos, sin ser nada, sin ser nadie, o sea, eso no tiene ningún sentido, o sea, Sí, eso no es un patrocinio, eso es más bien como una ayuda, como una... O sea, como Y de igual forma que los patrocinen con algo que de verdad valga la pena, porque por ejemplo, pues yo considero que, no sé, regalar un suplemento no es un patrocinio, tal cual. porque es que regalan un suplemento X marca y te pide 15 historias, que te tomes foto en todos los ángulos con la marca, que la etiqueten en todas tus fotos. Eso es un pago. Sí, eso es un pago por un servicio, pero en verdad no es... Para todo lo que un atleta se sacrifica en una preparación, un patrocinio real debería costar mucho más para la marca. Sí, claro, pero obviamente la marca hará sus cuentas y dirá si nos sirve o no nos sirve. La idea es que no se regale nada, la idea es que todo el mundo se lo gane. Y la idea es que la empresa le sirva de verdad y sea una cuestión de toma y deme, ¿no? Bueno, y por ejemplo, ¿por qué pregunté esto, profe? Porque ahorita las redes sociales permiten que muchos atletas ya sean quizás más visibles gracias a las redes sociales, o ni siquiera atletas. Muchos influenciadores que mueven una cantidad importante de gente puede llegar a hacer que consuman X producto y eso es visible y pues a nivel de negocio es importante para las marcas. Pero entonces, ¿a qué voy con esta pregunta? Yo considero, pues desde mi punto de vista, que las redes sociales son importantísimas, no para un atleta, para una persona que se quiera dedicar a algo en específico. Si te quieres dedicar a, no sé, vender casas, gracias a las redes sociales puedes vender casas mucho más fácil, pero hablemoslo del culturismo. Si quieres ser culturista, gracias a las redes sociales puedes ser más masivo, tener más clientes y de pronto eres, no sé, alguien que da asesorías online, personalizados, o el simple hecho de monetizar gracias a una red social. Pero, ¿qué opina usted del uso de las redes sociales en la actualidad con la forma en la que lo hacen los atletas jóvenes? Pues yo creo que se tiene que tener claridad en lo que uno quiere hacer. Si usted quiere ser un influencer o usted quiere ser un atleta, son cosas distintas. Algunos logran compaginarlo y pues logran tener algún éxito, pero cuando usted quiere ser un atleta de éxito, eso absorbe el 100% de su tiempo. Entonces, si usted no tiene un equipo de personas que le ayudan con ese tipo de cosas, detrás suyo y demás, pues, o sea, usted tratar de estar llevando sus redes sociales, de postear cosas, de hacer videos y esto, y tratar de ser un atleta de élite, pues no se puede compaginar. Y muchas personas pues terminan, pues, no hacen ni una cosa ni la otra, pero las redes sociales son herramientas, obviamente, que se pueden utilizar de forma inteligente, como usted dice, para potenciar su carrera y demás. Pero eso es otra cosa, ¿no? Los que más han aprovechado eso, pues son personas que no tienen nada que ver con el culturismo, con el fitness. Son personas que se hicieron populares y le han sacado provecho de eso, y eso está bien. Lo que pasa es que uno tiene que tener claridad. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero ser influencer? ¿Quiero ser un atleta al 100%? Y sobre todo, ¿qué me motiva y cuáles son esos porqués que hacen que yo grabe contenido o quiera competir? Sí, exactamente. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero lograr con eso? Sí. Importante. Profe, y bueno, en este momento usted está muy metido en el culturismo. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué es la actualidad del profe Hugo Márquez? Bueno, actualmente, principalmente, yo me mantengo, o sea, el culturismo para mí es mi vida. Yo todos los días entreno como si fuese un atleta de competencia, trato de cumplir con mis comidas. Obviamente ya lo hago de forma natural, no utilizo nada de farmacología ni nada de ese cuento, porque pues para mí no es necesario, porque mi objetivo no es a nivel competitivo. Principalmente me mantengo activo como atleta en el sentido de que entreno súper intenso, entreno súper juicioso, disciplinado y demás, pero trato también obviamente de dedicar parte de mi tiempo a sacar otros proyectos adelante. Proyectos obviamente que me dejen algún beneficio económico y otros proyectos en los que pueda aportar
algo a los atletas, a las nuevas generaciones, sin estar pensando obviamente en ese tipo de beneficios. Acá donde estamos es Muscular, es un gimnasio que abrimos ya hace casi 3 años, un gimnasio totalmente diferente, un gimnasio con un ambiente muy distinto, en donde lo principal es la asesoría integral que yo le doy a las personas, que incluye el gimnasio, incluye la asesoría mía personalizada, incluye todo lo que una persona necesita para lograr sus metas. Pero también tenemos, por ejemplo, la Escuela de Fisicoculturismo y Fitness, que en unas horas, en un par de horas, tenemos una reunión acá a las 4 de la tarde. Las hacemos periódicamente y son reuniones en las que se le capacita a las personas en la cuestión nutricional, en cuestiones de entrenamiento, hacemos talleres de poses, guiamos a las personas que quieren competir, ¿sabe? Que de pronto no tienen un preparador sin ningún costo. Son reuniones que yo saco tiempo para eso, para orientar a los muchachos más jóvenes. Y con esas reuniones orientamos personas que quieran competir en un campeonato que hacemos todos los años. Ahorita el 14 de diciembre, por ejemplo, tenemos ese campeonato. Es el único campeonato en Colombia sin ánimo de lucro, 100%. O sea, la entrada al público es gratis, la inscripción para los atletas es gratis, incluso casi siempre les facilitamos el 70-80% de lo que vale su Protan, su traje de competencia, todo lo que el atleta necesita, totalmente gratis. Entonces es algo que estamos llevando a cabo, todos los años lo hacemos, junto con la Escuela de Fisicoculturismo. Son proyectos para aportar un poquito, o sea, dar un poquito de lo que hemos recibido también del culturismo a las nuevas generaciones, a las personas que les gusta este cuento, y de esa forma hacemos crecer esto y todos nos beneficiamos. Más o menos, ¿cuántos atletas compiten en esta competencia, profe? Este es el 5.º año que lo hacemos. En el primer año compitieron 50 atletas, otros años han competido 60 atletas, entre 50 y 70 atletas compiten normalmente todos los años. Pero es una experiencia chévere porque la mayoría de personas que compiten ahí son personas que nunca hubiesen pensado que podían competir. Porque de pronto dirían eso cómo es, qué hay que hacer, por dónde se empieza. Yo sí quisiera, yo veo ya la gente subir, me parece chévere, pero no tengo idea. Entonces se les guía un poquito en ese proceso para que las personas puedan participar. Profe, si de pronto alguien que nos está viendo y que está en alguna otra parte de Colombia y quiere saber más sobre esta competencia, ¿dónde, a quién, cómo puede obtener más información? Me pueden escribir a mí, a Hugo Márquez, Hugo Márquez en Instagram, en TikTok, donde quieran. Pueden escribir a Muscular, a las redes sociales de Muscular también. Pueden preguntarme, yo les paso la información, estén atentos, ahí síganos porque ahí publicamos acerca de las reuniones, cuándo se hacen, en qué horario se hacen, qué temas se van a tratar y demás. Bueno, hay muchísimas preguntas que se me cruzan por la mente en este momento, pero quiero finalizar con una, profe, y es la siguiente: ¿cuál lección, cuál aprendizaje deja el culturismo para Hugo Márquez y para todos los que ven este video? ¿Con qué frase podríamos definir esta entrevista, definir su carrera y lo que ha sido el culturismo en usted? Bueno, una frase, una enseñanza que yo puedo dejarle a la gente es que si desean algo lo suficientemente, o sea, con la suficiente intensidad, si desean algo realmente, se puede conseguir. Eso es lo que me ha enseñado el culturismo, que si deseamos algo de verdad, se puede conseguir. Eso es, porque hay personas que dicen desear las cosas, pero no están dispuestos a pagar el precio que hay que pagar para lograr. Pero la persona que realmente desea algo encuentra la manera de lograr. Esa es mi enseñanza o lo que puedo compartirles a partir de mi experiencia. Se me escapó una importantísima, profe, y es que usted hace un momento también nos contó acerca de Santiago, ese legado que usted dejó en el culturismo. ¿Qué significa para usted ser el papá del campeón suramericano, el preparador? ¿Cómo quizás fue o ha sido ese camino con una pequeña línea entre papá y preparador? Porque no lo va a tratar igual un papá como lo trata un preparador y viceversa. Claro. ¿Cómo ha sido ese camino? Es complejo, es bastante complejo porque el culturismo es para las personas que les gusta, o sea, la persona que realmente quiere hacerlo. O sea, yo nunca, por ejemplo, se me acerca un atleta y me dice, yo al atleta voy proporcionándole lo que necesita de acuerdo a lo que el atleta va queriendo también. Sí. O sea, para mí el culturismo no es, por ejemplo, de que vamos, tú puedes, dale, todo. No, si la persona quiere hacerlo, yo lo voy llevando y lo voy guiando en todo ese proceso para que llegue más allá.
Entonces, eso sucede también con mi hijo. Yo a mi hijo nunca le dije, vamos, tú tienes que ser culturista para nada, en absoluto. O sea, es lo último que se me ocurrió. Yo lo tuve en otros deportes, en el ciclismo, lo apoyé durante varios años y demás, pero de pronto el verme entrenando, La influencia. la influencia pues fue como calando. Igual mi hija empezó a entrenar a los 13 años. A los 13 años me dijo, papá, de cumpleaños quiero que me inscriban a un gimnasio. A los 13 años. Entonces, nunca le dije a ninguno de los dos, ni se me ocurrió, ni quería tampoco que ellos empezaran a entrenar, porque para mí esto, para el que no le gusta, esto es el castigo más grande. Es una tortura. Es una tortura, o sea, decirle a una persona vaya al gimnasio, si usted no le gusta, y vamos, hágale, eso duele, no, eso es una cosa horrible. Haga dieta. No, exactamente, eso es horrible, o sea, para mí, o sea, yo lo disfruto, todos los días lo disfruto, cada entrenamiento me encanta, disfruté cada uno de los entrenamientos durante toda mi carrera y soy feliz entrenando, sufriendo acá en el gimnasio. Entonces yo a mis hijos no puedo poner, métase abajo la barra sentadilla y vamos a hacer tantas repeticiones hasta que se muera. No, o sea, yo no he dejado que ellos mismos vayan dando de sí lo que puedan y demás y hasta donde ellos quieran. Pero pues mi hijo ha hecho esa carrera en el culturismo natural, ya fue campeón sudamericano en el 2023 en Perú, yo lo acompañé hasta allí. Cuando fui entrenador de la Selección Colombia, en ese año fui entrenador de la Selección Colombia, acepté el cargo para poder obviamente también acompañar a mi hijo y guiarlo un poco y aportar algo a los atletas. Estuve durante un tiempo siendo entrenador de la Selección Colombia de fisicoculturismo, pero es complejo entrenar, por ejemplo, a mis hijos, porque yo trato de no como que exigirles mucho. ¿Consentirlos? No exigirles, no trato de no exigirles tanto. Al contrario, como los consiento mucho y trato de no exigirles. Exacto. Entonces yo a veces como que quisieran que yo los tratara de una forma especial o como no me hago entender, a ver cómo le explico. Entonces ellos quisieran que yo estuviera más pendiente, que les dijera haga esto, pero es que para mí el culturismo es difícil. Entonces si la persona quiere hacerlo, ella misma tiene que ir buscando la forma y si quiere saber algo tiene que preguntarme, no es obligando a las personas, entonces es complejo eso. Profe, y ese momento en el que Santiago se volvió campeón y usted estaba ahí acompañándolo, ¿quién lo disfrutó? ¿El preparador o el papá? Bueno, no, el papá, obviamente. El papá. Sí, claro. De pronto, el ganar el sudamericano, o sea, de fisicoculturismo natural, fue una sensación más como la que tienen las demás personas, como les decía en un principio. Cuando yo lo gané, era sencillamente, listo, lo logré porque ya, por eso venía, denme mi premio. A reclamar. Claro, en cambio cuando fue con él sí es la cuestión del sufrimiento, la cosa, ¿será que gana, será que no? Vamos a ver cómo le va, o sea, ya es una cosa... Ahí sí hubo tensión. Claro, ahí sí hay tensión, ahí sí hay nervios, ahí sí hay todo eso. Pero pues gracias a Dios pudo ganar obviamente ese campeonato y fue una experiencia muy bonita. Yo quería que, o sea, a través del culturismo él también viera lo que es obtener una victoria, esforzarse por conseguir algo, que se dé cuenta que puede conseguir metas grandes. O sea, eso es importante enseñárselo a mis hijos y crean, a través del culturismo creo que les he podido enseñar bastante eso. Ese es el legado que le está dejando usted a sus hijos y que muchas veces por X o Y motivo le hace falta a muchos papás tener esa empatía con sus hijos y no imponerles tiene que ser esto, porque muchas veces ese tiene que ser esto es un camuflaje de lo que ellos no pudieron ser. Tal cual. Y eso está definitivamente mal. Es un gran ejemplo el que el profe nos da de enseñarles a sus hijos cómo soñar en grande, cómo tener mentalidad y principalmente cómo ser libres en el camino que decidan tomar. Ya de ahí en adelante lo único que hay que hacer es direccionar, diría yo. Exactamente, sí. Y ellos pues les gustó este cuento. Mi hija pues ya compitió una vez, el año pasado compitió. Pero ya porque ellos quieren, o sea, porque créanme, mire, si a ustedes no les gusta el culturismo, si a alguno de ustedes no les gusta el culturismo, no lo intenten, o sea, eso de que yo quiero competir solamente por moda, no, eso es horrible, eso es una cosa horrible. Usted tiene que disfrutar los entrenamientos, tiene que enamorarse del proceso. Yo, por ejemplo, hoy entrené bíceps en la mañana, el lunes voy a entrenar pectorales y mañana descanso, entonces mañana, o sea, voy a estar expectante al entrenamiento del lunes, lo espero con ansias, o sea, hay personas que no, dicen, uy, el lunes otra vez al gimnasio, qué horrible. Entonces eso tiene que ser muy feo, porque a veces les toca hacerlo por cuestiones de salud, les toca hacerlo porque de pronto no les gusta el entrenamiento, pero les gusta menos estar gordos, entonces pues es complejo. Pero si uno se logra enamorar de esto, nunca va a ser un trabajo, nunca va a ser un... O muchas veces incluso ya no tengo opción. Exactamente. No Estoy sufriendo de diabetes, del corazón y de un montón de factores que pude haber evitado simplemente teniendo un estilo de vida
saludable. Tal cual. Sí. Profe, y bueno, ¿cómo lo encuentran en las redes sociales? ¿Cómo podemos contactarlo? Es importante que la gente sepa que el profe suele compartir sus entrenamientos y compartir con las personas en qué redes sociales. Bueno, últimamente, los últimos meses hemos estado haciendo live, estamos haciendo en vivos en TikTok. Los hago con mucho cariño, eso lo hago sencillamente para que las personas puedan tener un espacio para preguntarme, para hacer comentarios, porque pues a las redes sociales llegan preguntas y preguntas de gente que pregunta, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Qué me recomienda hacer? Es imposible contestar esos mensajes, en primer lugar porque pues yo tengo muchos alumnos acá en Muscular, son casi 200 personas a las que tengo que estarle haciendo planes nutricionales, programas de entrenamiento, estar haciéndoles valoración, entonces no me queda tiempo para contestar mensajes de redes sociales. Segundo, pues tengo alumnos, clientes en otros países, en otras ciudades que siempre están esperando porque se les contesten sus mensajes y demás. Entonces, pues no puedo estar contestando todos los mensajes que llegan. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Desde hace unos 7 meses, 6 meses creo, empezar a hacer unos live en TikTok, dejo los micrófonos abiertos, yo voy entrenando y como ya pues yo puedo darme el lujo de pronto de hablar un poco, no estoy entrenando al 100% para competir, entonces pues no puedo, no tengo que estar como tan estricto en ese aspecto. Entonces voy contestando preguntas, la gente va haciendo preguntas, yo voy ayudándoles un poco, profe, ¿qué sería mejor hacer esto o esto otro? ¿O por qué se hace ese ejercicio de esa manera? Y voy compartiéndoles y enseñándoles bastante. Hay personas que aprovechan mucho esos espacios, hay otros que les gusta escribir tonterías, pero a mí me gusta eso. O sea, yo les digo, bueno, escriban, hagan comentarios, así sean comentarios de hate, así sean insultos, lo que sea, porque cada comentario de esos nos da un tema. Sí, sí, exacto. La persona dice, esto es un bruto, eso no se hace así. Entonces, yo digo, oiga, este ejercicio no lo he explicado, voy a explicarles algo de biomecánica, de anatomía, de esto, entonces sí, es chévere eso. A mí me gusta eso y yo no me ofendo por los comentarios, por los insultos, porque pues como le comenté hace un rato, o sea, yo crecí, me desarrollé mi carrera en la generación de los insultos, del bullying, de todo eso, entonces me parece chévere interactuar. Entonces, los que quieran pueden verlos en TikTok, Hugo Márquez Bodybuilder, todos los días, todo en el transcurso de la mañana, eso sí no tengo un horario fijo. Pueden ahí preguntar, hacer comentarios, lo que quieran. En Instagram, Hugo Márquez Bodybuilder también. Ahí pueden preguntarme, no pueden ver ahí lo que ponemos, lo que posteamos y demás, pero preguntas que tengan ahí también pueden dejarme. Muscular Bodybuilding es la red social acá del gimnasio de Muscular. Si necesitan información acerca de los planes acá del gimnasio, información de cómo funciona todo acá, con mucho gusto, en cualquiera de sus canales, ahí estoy disponible. Y además de, como lo dije al principio, este formato de los podcasts, hay formatos de entrenamiento donde me gustaría que hiciéramos un entrenamiento, donde quedara grabado toda esa secuencia y además los consejos que van saliendo en un entrenamiento. Entonces, ¿puedo contar con usted para eso, profe? Buenísimo, a mí me encanta compartir con las personas, me encanta compartir conocimiento, me encanta enseñar. Yo todo eso lo hago con mucho gusto porque me gusta mucho hacer eso. Por ejemplo, como decía, en un par de horas, en una hora yo creo que tenemos una reunión acá y voy a tratar de compartirles un poquito a todos los que vengan a esa reunión totalmente gratis. Entonces, claro que lo podemos hacer, me dice. Es más, si quiere hacemos varios entrenamientos y explicamos muchas cosas importantes porque mire que es muy limitada esa información que consigue en redes sociales. A veces decimos, uy, sí, hay muchísimos videos de gente dando programa de entrenamiento, pero no tiene nada que ver con lo que estamos tratando de hacer nosotros, que es lograr un físico de competencia. Sí. O sea, ahí en ese aspecto yo, o sea, en ese tema no veo nada. Yo veo redes sociales y no veo a nadie compartiendo nada para competencia. Llegando al detalle. Exactamente, llegando a lo importante para... Si usted quiere tener un físico de competencia, ¿qué va a realizar? ¿Un programa o una rutina de pectorales común y corriente? No. Con un programa de entrenamiento normal no va a lograr absolutamente nada de eso. Eso de que... O la típica, haz esta rutina para glúteo, entonces... Y que muchas veces es creada por influenciadores fitness, sí, claro, que tampoco ni siquiera hacen las cosas bien. No, porque ¿qué es lo que hace todo el mundo? Usted hace un video, entonces me pareció chévere, entonces yo copio el mismo video y lo pongo en mis redes sociales, el otro copia el mismo video y todos terminan haciendo lo mismo y si el primero se equivocó, son 100 videos mal. O sea, entonces créanme que es de mucho valor la información que compartimos. Aprovechen porque en cualquier momento pues, voy a tener otras ocupaciones y no voy a poder hacer nada de eso, entonces no hay otra forma ya después que pagar obviamente por esa información que está compartiendo de forma gratuita, pero sí, cuente conmigo. Usted me dice para cuándo, si quiere hacemos esta semana un entrenamiento, usted lo escoge, ¿qué sería más conveniente? ¿Qué quiere sufrir, tío? Sí, hacemos pectorales, brazos, espalda, lo que sea. De una. Profe, y una despedida para finalizar el video.
Bueno, de verdad, muchísimas gracias por invitarme, Giancarlo. Me pareció espectacular compartir con ustedes. Estos espacios me encantan. Y como les digo, o sea, si ustedes desean algo lo suficiente, van a encontrar la forma de hacerlo. Dejen las excusas. Hay unos que me dicen que no tienen dinero, ya les dije que sí se puede hacer sin dinero. O no, obviamente estoy hablando de sin dinero, que usted al menos trabaje y se gane el salario mínimo, ¿no? Sí, No de que sin dinero, sea vago. no. Pero Sí. con lo mínimo se puede hacer muchísimo. Que es que yo estudio y no me queda tiempo. Bueno, yo también estudié, yo soy abogado y durante mi carrera tampoco dejé mi entrenamiento aparte. Es que yo tengo familia, yo también tuve familia desde que tengo Desde 18 los 18. años. Ahorita tengo 2 hijos, pero tengo un hijo desde que tenía 18 años, esposa. Entonces, que no sé, ¿qué otra excusa se le ocurre, Giancarlo? Profe, a mí me dicen mucho, por ejemplo, que una dieta es difícil de hacer por el entorno. Que es que lo que pasa es que mi pareja le gusta ir a comer hamburguesa los fines de semana y yo como le digo que no. Eso está dentro del precio a pagar por lograr los objetivos. Y cada quien decide, y cada quien dice, yo estoy dispuesto a pagar el precio para obtener los resultados. Entonces, si usted está dispuesto a cambiar sus hábitos alimenticios, si usted está dispuesto a ir al gimnasio, hay un precio a pagar por todo eso. Entonces, créanme que no hay excusas para lograrlo. Por eso hago las reuniones el que esté en Bucaramanga y diga, es que yo quiero competir, pero ¿cómo será? Ahí están las reuniones de la Escuela de Fisicoculturismo y Fitness y pueden venir, todo totalmente gratis, se les va a orientar. O sea, ¿cuál es la excusa? Yo no entiendo cuál es la excusa. O sea, no hay ninguna. O sea, díganme una. Y para la gente de Bucaramanga que lo tienen aquí y no lo aprovechan de esa forma. Siempre yo estoy dispuesto a darle un consejo. Acá pasa cualquier persona, el que quiera puede pasar por el gimnasio y preguntarme un consejo acerca de cualquier cosa, de la alimentación, del entrenamiento. Siempre he estado disponible para eso. Yo no soy como las personas que le dicen a usted, por ejemplo, usted pide un consejo y le van a decir, pero es que acaso es que yo a usted le pago, usted me paga, o es que acaso es que el consejo le vale tanto. Sí, no, para nada. O sea, mire que eso es algo, hay gente que me dice, ¿usted por qué da todo eso gratis? Sí, eso es algo curioso. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué yo, por ejemplo, comparto toda esa información gratis? La gente me dice, pero ¿usted por qué les dice esto y no cobra? Yo digo, pues es como todo. O sea, si usted es un millonario y a usted le piden, por ejemplo, 50,000 pesos, ¿sí? Usted dice, no pasa nada. Pero si usted solamente tiene 100,000 pesos, le piden 50,000, pues obviamente usted no va a dar nada. Usted dice, no, ni 1,000 pesos le doy. Profe, Entonces, ¿qué sucede? Que pues la gente piensa que ese conocimiento que yo les comparto es mucho, obviamente es muy valioso, pero el conocimiento que se necesita para sobresalir en el culturismo es muy amplio. Entonces yo solamente les comparto un poquito, pero como hay personas que lo único que saben es ese poquito, pues ellos no lo comparten, porque si comparten ese poquito, pues se quedan sin trabajo. Se quedan sin trabajo. En mi caso no, o sea, hay muchísimo que yo puedo compartirles, parte de eso lo hacemos de forma gratuita, pero también el que quiere mucho conocimiento, el que quiere una asesoría especializada, pues obviamente eso sí ya tiene un costo aparte. Profe, y por ejemplo, ese tipo de cosas son las que lo hacen destacar, no solo como atleta, sino como persona, porque ese tipo de espacios que usted abre ahorita son los que generan motivación y sobre todo crearles el enfoque a las personas, porque por ejemplo, se lo voy a decir desde mi caso, cuando yo no conocía el culturismo, lo conocía a usted y me hablaban del profe Hugo Márquez y yo decía, algún día lo quiero conocer y se lo aseguro que cuando usted se estaba preparando, yo estaba iniciando y una vez lo vi en el Bodytech entrenando y yo, este es el profe Hugo Márquez, e incluso sentía hasta pena acercármele y el hecho de poder estar aquí hoy compartiendo este espacio y darme cuenta de la excelente persona que es, pues es algo que definitivamente, pues no solamente agradezco, sino que también confirmo el por qué lo elegí como la primera persona para este podcast, porque usted nos aporta como atleta, como persona, como papá, como esposo y tantas cosas juntas, hay que destacarlas y usted fue la persona ideal. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Giancarlo. Espero que algo de este podcast le sirva a alguna persona, que alguien pueda recibir algo de valor de estos espacios, porque créanme que yo siempre pienso, cuando me invitan a hablar o algo, yo digo, bueno, ¿qué de valor puedo compartirle a las personas a través de ese espacio? Porque la idea no es que me conozcan a mí, igual que en los live, yo digo a la gente, la idea no es que me vayan a entrenar, es que usted se conecte y usted diga, venga, yo acá puedo sacar algo de valor, algo que me va a servir, y eso pues es la recompensa que yo recibo, que la gente me diga, sí, recibí algo de valor de ese espacio. Bueno, y de igual forma quiero agradecerles a todas las personas que participaron de este podcast, que están viéndonos y que les gustaría conocer más sobre el profe Hugo Márquez, sobre las diferentes entrevistas que estaremos realizando semana a semana.
Es un espacio para ustedes, así que los invito a que me sigan en mis redes sociales, Carlo Mérida en Instagram, TikTok, y además de eso, pues también con este lanzamiento en YouTube, los invito a que se suscriban y a que estén pendientes de los entrenos con el profe Hugo Márquez y de todo el contenido que se viene para ustedes. Chao.